¿tenemos verdaderamente la paz de Dios o es la paz del mundo? ¿Cómo podemos descubrir que lo que estamos viviendo, la aflicción que estamos viviendo, es de parte de Dios? O si el éxito que estamos viviendo es de parte de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos muchas preguntas por hacernos, pero tenemos más respuestas a la luz de la palabra que nos responden las preguntas que nosotros nos hacemos. A veces preguntamos cosas que el mundo nos contesta. A veces le preguntamos a un hermano en Cristo, o a veces le preguntamos a nuestra esposa o nuestro esposo para obtener algo, pero se nos olvida que antes de ir al hermano, al esposo y a la esposa, tenemos que ir primeramente a Dios. Únicamente quiero que ustedes por un instante reflexionen las últimas preguntas que tú has hecho, ¿a quién se las ha hecho? Pero qué lindo cuando nosotros tenemos respuestas de parte de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice: yo no la doy como el mundo la da. Y por eso el regalo más hermoso para el día de hoy es aprender a la luz de la palabra cómo cuidar la paz en los años venideros. ¿Cómo la podríamos cuidar? A ver, hermanos, ¿quién me puede ayudar en esta mañana? ¿Cómo podemos cuidar la paz en los años venideros? Vamos a contestar bíblicamente. A ver, ¿cómo podemos cuidar la paz en los años venideros? Leyendo la palabra. Sí, pero ¿qué cita bíblica te podrías tú aplicar? ¿Qué cita bíblica? ¿Cómo podríamos nosotros cuidar? ¿Por qué el ejercicio, hermanos? Porque es que nosotros las respuestas, si queremos, si hacemos preguntas, necesitamos respuestas. Y si necesitamos respuestas, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y si necesitamos conocer la palabra de Dios, debemos de grabarlas en las tablas de nuestro corazón. Entonces pregunta, muy bien, escudriñar la palabra. Pero ¿qué cita bíblica podríamos tener nosotros? ¿Cómo cuidar la paz en los años venideros? Romanos 14:11, ¿qué dice? Amén, hermanos. Muy bien, Romanos 14:11. A ver, hermano Juan Carlos. Salmo 4:8. ¿Sí? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué ejercicio estamos haciendo? Confesando la palabra, pero ¿a dónde estamos yendo? Muy bien, ¿estamos qué? Escudriñando las Escrituras. Porque cada vez que viene cualquier situación adversa en nuestra vida, si tenemos la palabra de Dios grabada en las tablas de nuestro corazón, la adversidad no puede reinar. No, hermano, no puede reinar. La tristeza no puede reinar. La angustia no puede reinar. La soledad no puede reinar. La enfermedad no puede reinar. Y la escasez no puede reinar. Si tenemos ¿qué? Si tenemos la palabra de Dios grabada ¿dónde? En las tablas de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, ¿cómo cuidar la paz en los años venideros? Escudriñando las Escrituras. Vamos a ir a Juan 16, capítulo 16. Del versículo 28 en adelante.
Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo, Juan 17, 28 en adelante. Pero mira que el Señor Jesucristo a los discípulos, es que el mejor ejemplo, iglesia, es el Señor Jesús para nosotros. Ese es el mejor ejemplo. Es el que hacía, él siempre estaba con los discípulos, ellos siempre preguntaban, pero ellos hablaban menos y escuchaban más. Porque hay que aprovechar todo el tiempo mientras estemos en la presencia de Dios. Hay muchos hermanos que van mucho al secreto y no dejan hablar a Dios. Hablan y hablan, duran 1 hora en el secreto y le dan a Dios 5 minutos y ellos duraron hablando 55 minutos. Pero el Señor siempre le habló, el Señor siempre habló y los discípulos siempre estaban atentos a escucharlo. Versículo 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Padre, ¿dónde estaba, hermanos? ¿El Señor de dónde vino? Las bendiciones que trajo a la tierra, ¿cuáles son? Celestiales, iglesia. Qué lindo, hermano. ¿De dónde vino? Del cielo. ¿De dónde salió? Del Padre. ¿A dónde volvió? Al Padre. ¿Y de dónde salió? De la tierra al Padre. ¿Cuando estaba dónde? En la tierra. Y dice: otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Iglesia, ¿qué necesitó hacer el Señor Jesucristo para ir al Padre? ¿Qué necesita la iglesia de hoy para poder caminar? ¿Dejar al mundo, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Miren lo que está. Es que el Señor, cuando usted se deleita en la palabra, nosotros decimos: wow, Señor, pero es que ¿por qué me dejo creer? ¿Por qué me dejo creer de esa viejita, de ese viejito? ¿Por qué me dejo creer de ellos? ¿Por qué me dejo arrastrar? El Señor le dijo: no tengo problema. Aquí dice claro, dice: salí del Padre, punto, ya, listo. Después dice: y he venido al mundo, punto, ya, sí, claro. Dice, y vuelve y dice: otra vez, dice aquí, otra vez dejo el mundo. O sea, ¿qué quería decir con eso? Otra vez dejo el mundo. Que ella había estado ¿dónde? Aleluya, hermanos. ¿Sí ven? Otra vez que dejo el mundo. Iglesia, para que usted y yo podamos caminar en la voluntad y el propósito de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué es dejar el mundo, iglesia? Si estamos en el mundo. ¿Él estaba en el mundo? ¿El Señor estaba en el mundo? Claro, hermanos. Claro, pero no era del mundo. Por eso cuando le digan allá: ay, en esa iglesia donde usted viendo como que lo están volviendo muy fanático, como que, no, hermano, es que eso no es volverse fanático. Es que cada día que escudriñamos la palabra nos damos cuenta que andamos más con las patas para el otro lado que para el lado de mí. Hermano, ¿o no, hermanos? Claro, hay que ser realistas. Y cuando tenemos una debilidad, el Señor ¿qué? Nos da fortaleza, Él nos saca de ese lugar. Versículo número dice: y dejo al mundo y voy ¿a dónde? Al Padre. ¿Para qué dejamos al mundo nosotros? Claro. Yo sé que, hermanos, que hace 8 días a unos hermanos les gustó. De pronto me malinterpretaron, hermanos. Hermanos preciosos, yo les decía: ¿cómo le vas a decir tú como cristiano? Miren, yo estaba en la cárcel a Picota, hermanos, y miren que había un poco de católicos ahí repartiendo regalos con nosotros. Y feliz Navidad, feliz Navidad. ¿Cómo le va a decir feliz Navidad cuando sus hijos, sus niños salen con lágrimas en los ojos, su esposa con lágrimas en los ojos de la cárcel de ver a su esposo o a su padre preso? ¿Y cómo le vas a decir feliz Navidad? Eso es ser un incoherente. Un pastor, feliz Navidad, le dije a pastor para acá, le dije: pastor, ¿es justo que usted le diga a esos niños y a esas madres de familia feliz Navidad cuando salen de un dolor tan grande? ¿Sabe qué, pastor? No te unas a los del mundo. Bendícelos, diles de la paz de Dios abunda en el corazón de tus hijos y el tuyo. Otra palabra profética, pastor. Y
pastor se quedó callado. El pastor no volvió más a la fila allá a ayudar, se quedó quieto ahí. No podemos, hermano. ¿Cómo le va a decir feliz año a una persona cuando sabes que este mundo está convulsionado, que este mundo anda en un carro de locos? ¿Cómo va a decir usted feliz año? Iglesia, caractericémonos de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a la luz de la palabra, hermanos. Versículo 29, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Todos. ¿Cómo habló el Señor Jesucristo? Y a la gente como a la gente que no le gusta. Ah, bueno, la gente dice, ay, pero ese pastor, ¿cuál pastor? Es la Biblia. Sí, el pastor de pastores dice, he aquí, mire los discípulos, cuando Dios nos habla claramente, si somos sus discípulos, ¿qué decimos? Señor, gracias, porque hoy tú me hablaste claramente. Versículo 30, ¿qué dice, iglesia? Cuando tú conoces a Dios, tú le puedes decir, Señor, ahora yo sé que hablas claramente, porque tú conoces todas mis cosas. Amén. Eso es claro, Señor. Versículo 31, ¿qué dice? ¿Ahora creéis? ¿Por qué les digo? ¿Ahora creéis? Les pregunta. ¿Ahora creéis? Está preguntándole el Señor hoy a la iglesia, ¿ahora creéis? Amén, iglesia, el Señor le pregunta, ¿no es cierto? ¿Ahora creéis, iglesia? Amén. Amén, gracias por ese amén. ¿Ahora creéis? Dice el Señor. Amén. Versículo número 32, ¿qué dice? He aquí la hora viene. ¿Y ha venido cuándo? Ya. ¿La hora cuándo es? Ya. ¿La salvación cuándo es? ¿La vida eterna cuándo es? Ya. Escucha esos profetas mentirosos, dicen, en el próximo año 2015 Dios te traerá. Hay una mujer que está viendo por la televisión que es mona, tiene el cabello largo, esa mujer está sufriendo por tal cosa. ¿Cuántos millones de mujeres no están viendo eso? Dicen, ay, que en el 2015 vendrá sobre ti. ¿Y qué dice el Señor? ¿Que cuándo? Ya. ¿Hoy? ¿Quién conoce el futuro? Solo el Padre. ¿Solo qué? Ni los ángeles. Ni el Hijo. Imagínense, hermanos. ¿Y cuántos andan embusteros? Diciendo embustes. Hablando, dice que los próximos. La pregunta es, ¿cómo cuidar la paz en los años venideros? Cuando aquí hablamos cómo cuidar la paz en los años venideros, estamos hablando de cuándo, de mañana o de hoy. De hoy, hermano. Es ahora. Y dice aquí, ¿en que seréis qué? Esparcidos cada uno ¿qué? Por su lado. ¿Fue cierto? ¿Se cumplió la escritura? ¿Se dispersaron todos? ¿Qué más dice? ¿Y me dejaréis qué? Solo. ¿Cómo quedó el Señor Jesucristo? Solo. ¿Cómo Él está ahora? ¿Cómo? ¿Él cómo está ahora? Si fuera por la iglesia, ¿cómo estaría? Por ejemplo, si fuera el 24 a las 5 o 6 de la tarde, ¿cómo estaría el Señor? ¡Re solo! Sí, Señor. A ver, quedan 31 y verán. Faltan 5 para la cosa y verán cómo está el Señor. Hermanos preciosos, vamos a timbrar a esa hora. Lástima que se me bloqueen los celulares y esa hora yo quiero timbrar. Señor, vamos a timbrarnos a esa hora. Faltando 5 tampoco, ¿no, hermanos?
¿Sí? Tampoco. ¿Cómo así que a las 12? No imitéis lo del mundo. Cambiemos la hora. A la 1:15. Guardito dijo, no, ya ha pasado todos los agasajos a la 1:15. A la 1 no, porque de pronto no hemos terminado. Iglesia, es ahora, hermanos. Por eso dice el Señor y dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanito, ¿cuántos se sintieron el 24 y las 12 solos? Pero ¿cuántos del mundo, el 24, tuvieron que inventarse actividades para sentirse acompañados? Comprar la compañía, comprar un abrazo, comprar el amor y comprar, ¿cierto? Y comprar ¿qué? La alegría. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Pero qué rico, hermanos. Compartamos, dicen, no. Yo, no. Ustedes y yo nacimos ¿para qué? Para estar como solos, pero no estamos solos, porque el Padre y el Hijo están con nosotros, hermanos. Amén, hermanos, ¿sí se ve que no estamos solos? Una hermanita que llevaba 2 años orándole para que Dios le diera esposo. Le dije, ¿cuál es el afán de casarse, hermano? Dijo, no, pastor, porque es que yo quiero servirle al Señor y con mi esposo irme para las naciones. Le dije, ¿qué tal que ese cabezón no le guste? ¿A usted le gustaría que la picaran los zancudos? ¿El jejen? Dijo, ay, no, me he hecho, ¿cómo es que se llama? Repelente. Me he hecho repelente. Le dije, ¿va a tocar que se dio una fábrica completa? Imagínense. Que quería que el Señor le diera esposo para servirle a la nación. Y le dije, no, sí, vale, sola. Si está sola, dice el Señor, si está solo o está sola, es mejor que no se case. Si no se está quemando, dijo Pablo, no se case. Parafraseando, dijo, cholo bruto, no se case. Porque si te llegas a casar, tienes que a la esposa o al esposo obedecerle. Y a Dios, y así es más complicado, o no casado, o nosotros los casados. No, ese no dice, es que pero me toca porque es que mi esposa. Hermano, pero ya estamos casados, gloria a Dios, hermano. Pero si somos solteros, no andemos pidiéndole a Dios maridos, porque Él no es busca maridos. No andemos pidiéndole a Dios esposas, porque Él no es busca esposas. Dios lo que quiere darte a ti es más riqueza espiritual, hermano. A los solteros y a nosotros los casados, esposas de por Dios, entiéndanos. Y en las casadas, esposos de por Dios, entiendan a su esposa. Versículo 33, ¿qué dice, hermanos? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, porque se lo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos preciosos, solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos tener paz, mis hermanos. No es la paz que el mundo ofrece, hermano. No es la paz que el hombre habla. No, hermanos. Dice la Biblia estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de escudriñar desde el versículo 28. El Señor fue claro. Él ya lo dijo todo. El Señor dijo, ¿vamos a estar solos? En este mundo sí, hermanos. Sí. Pero no estamos solos, porque el Padre está con nosotros. Amén, hermano. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en qué? En Cristo hay paz. Fuera de Cristo no hay paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero ahí hay un pero. Dice el Señor, pero ¿qué? Confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo, hermanos. Solo en Jesucristo podemos alcanzar esa paz. Solo en Él podemos vivir la paz que hoy tú tienes y la que yo tengo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes muchas veces se han sentido solos? ¿Cierto?
¿Quién lo mandó a casarse? A veces uno tiene a su esposa, a su esposo y se siente más solo que nunca. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Sí, porque ¿sabe por qué? Porque hemos puesto más la confianza en la pareja que en Dios, hermano. Por encima de Dios está el esposo o la esposa. Mi amor, ¿y por qué te demoraste? No le preguntes eso. ¿Dónde estás? Desconfiada, desconfiado. No. Mi amor, espero que donde estés te siga yendo muy bien y que la paz de Dios abunde en tu corazón. Qué rico, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con él y está conmigo. Y si está con él, él nada malo está haciendo. Ella nada malo está haciendo. Gracias por decir amén, hermana. Teresita. Gloria a Dios, hermanos. La paz solo la encontraremos en la persona del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 14, 27, mis hermanos. Juan 14, 27, ¿qué dice? La paz os dejo, dijo el Señor. ¿A quién le dejó la paz, iglesia? A mí, a la iglesia. La paz os dejo, mi paz os doy. Aleluya. Aquí hay un doble banquete, ¿cierto? La paz os dejo, mi paz os doy. O sea, hay paz en doble porción cuando Eliseo le dijo a Elías: dame una doble porción de lo que tú tienes. Aquí el Señor dice: te estoy dando una doble porción, iglesia. La paz os dejo y mi paz os doy. Dice: yo no la doy como el mundo que la da. El mundo quiere dar la paz acabando la pobreza. Pero el Señor dice: los pobres siempre estarán ¿qué? Con vosotros. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que los pobres se acabarán en la tierra? O sea, esos presidentes que dicen que van a erradicar la pobreza, ¿qué son? Mentirosos. Mentirosos, ¿no es cierto? Y hay cristianos que dicen: sí, ese hombre sí tiene un buen discurso, ese es guiado por el Espíritu Santo, va a acabar la pobreza. Pero porque no conocen las Escrituras. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué dice? No se asuste, no tenga temor, no tenga angustia, no tenga tristeza, no tenga dolor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo, dice el Señor. No se asuste. Si tenemos la paz de Dios, ¿por qué andamos asustados? Si tenemos la paz de Dios, ¿por qué dice: ay, son las 9:05 y que voy a llegar a las 9:10? Vamos a llamarlo a ver dónde viene. Espérese, cálmese, que son las 9:05, faltan 10:05 para las 9:10. Espérense, hermanitos. Cuando hay gente que llega a las 12, ¿no es cierto? Es porque nada bueno está haciendo. Una persona que llega a las 12 de la noche, nada bueno está haciendo. Pero cuando una persona llega a las 12:30, a la 1, que porque estaba en velada, gloria a Dios, hermano. Yo no tengo por qué preguntar de dónde viene y para dónde va. Por eso dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ese cuento, ojo, esos hermanitos dicen: la paz de Dios esté contigo, y el corazón de él más lleno de turbación. ¿Qué paz puede proclamar esa persona hacia uno? Uy, no la reciba, hermano, esa paz, porque es que cuesta decir: la paz de Dios esté contigo. Porque es que en un corazón lleno de... Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, no se asuste vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. El que tiene el corazón lleno de paz de Dios no anda turbado, no se asusta por nada, ni tiene ¿qué? Miedo, iglesia. No tiene por qué tener miedo, mis hermanos preciosos. El Señor dice, si volvemos un poquito atrás a Juan 14, 16:33, ¿qué dice el Señor?
Que dice que en el mundo ¿qué? ¿Y aquí qué dice? Esto lo dijo 2 capítulos antes. No se turbe vuestro corazón. Y el Señor ya le dijo a la iglesia, y el Señor le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando dice el Señor que va a tener aflicción, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo? ¿Las duras y qué? ¡Claro! Yo me gozo cuando empiezan esos predicadores: llegaste a los pies de Cristo, ya se te fue todo, ya. Oye, ¿y es que de dónde salió? Que no habla la verdad. El Señor Jesucristo aquí está hablando que cuando estaba en la tierra, o cuando ya está, o por el Espíritu Santo les habló a los discípulos. ¿Está qué? En la tierra. Claro, Él estaba face to face, cara a cara. ¿Con quién? Con los discípulos. Los estaba ¿qué? Instruyendo, les estaba diciendo, los estaba preparando de lo que les iba ¿qué? A venir, hermano. ¿Cómo tener la paz para los próximos años venideros? ¿Cierto? Permaneciendo ¿qué? En Cristo, mis hermanos. Solo permaneciendo en Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Le dijo: en el mundo van a tener ¿qué? Dificultades. Él lo dijo, ya lo dijo. Eso lo sabemos. Pero cogemos un versículo de Colosenses o Filipenses y entonces lo volvemos y dice: no, pero aquí dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y ven caminando por el aire. Y les viene una pequeña dificultad. ¿Y dónde queda? ¿Para recoger con qué? Con cuchara, hermanos. Aleluya. No hay paz en el mundo, sino dificultades. En el mundo no hay paz, dice el Señor. Solo en Cristo tenemos ¿qué? La paz, mis hermanos. ¿El Señor Jesucristo tenía razón hasta ahora lo que hemos vivido nosotros? ¿El Señor tenía razón? ¿Verdad? A veces ni contra nuestra pareja, en el hogar no tenemos ¿qué? Paz, hermano. A veces no hay paz. Porque el uno quiere mandar al hijo así, el otro así, el otro así. No hay paz en el hogar. Ay, déjalo un ratico. No lleva sino 7 horas viendo televisión. Déjalo otro ratico. Pero si ese paz en el corazón de ese hogar, ¿duraría media hora viendo televisión? No. El problema es que no podemos coger la palabra con aguas tibias. Porque ¿qué pasa? Los tibios. ¿El Señor qué pasa? Los vomita, dice el Señor. Los tibios, dice la palabra de Dios, los vomita. La victoria de Cristo, ¿de quién es? Es nuestra, hermano. La victoria del Señor Jesucristo es nuestra, mis amados hermanos, consiervos del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21, los que tenemos un corazón lleno de paz. Al que venciere, le daré ¿qué? Que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su ¿qué? En su trono, iglesia. ¿Qué nos enseña, hermano Eduardo, esa porción de la Escritura? Que tenemos que vencer al enemigo. ¿Cierto? ¿Quién lo venció? Cristo. Pero dice: al que venciere ¿qué? Al que venciere estar en el mundo. O sea, usted ¿sabe por qué anda mucho cristiano lleno de turbación y tristeza? Porque se la pasa más en el mundo que en la presencia de Dios. Le gusta más el mundo, le gusta más las diversiones, le gusta más las rumbas, le gusta más la comida, le gusta más los placeres que estar ¿qué? En la presencia de Dios. Y por eso mucho cristiano vive ¿qué? Lleno de ¿qué? De turbación, asustado, lleno de miedo. Uy, yo no salgo por esa cuadra porque me atracan. Imagínense un cristiano hablando de esa manera. Pero dice que en el mundo tendréis aflicción. Iglesia, mire lo que dice: al que venciere le daré.
¿Sabe por qué hay muchas iglesias que se están convirtiendo en puras denominaciones? Les daré que se sienten conmigo. ¿Dónde? En mi trono, dice el Señor. En mi trono, así como yo que el Señor Jesucristo venció al mundo. El Señor Jesucristo estuvo rumbeando con los judíos, estuvo en las Pascuas danzando y jugando allá con unos y con otros. No, Señor, Él venció al mundo. Y eso es una obligación para nosotros, estar lleno de paz y podernos sentar en el trono del Señor. Y dice la Biblia, así como yo que he vencido, me he sentado con mi Padre ¿en qué? En su trono. Gloria a Dios por la palabra, ¿no es cierto, mis hermanos? Gloria a Dios. Hay 4 secretos, hay muchos, ¿no? Pero vamos a hablar de 4 secretos para tener paz aquí en la tierra. Vamos a ir al Salmo número 37. 4 secretos para nosotros tener ¿qué? Paz. Salmo 37. Salmo número 37. Pero antes del Salmo 37, mis hermanos, vamos a ver Romanos 5. Aquí está. Justificado dice la Biblia. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. ¿Tenemos qué? Paz. ¿Para quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Iglesia amada, el primer fruto, dice aquí, el primer fruto, ¿cierto? Se llama justificados. El primer fruto para la paz es ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe. ¿Para qué? ¿Para tener paz? ¿Para con quién? ¿Para con el mundo? No, hermanos, es para con Dios, hermano. Solo nosotros vamos a tener paz. ¿Para quién? Para con Dios, hermano. ¿Usted no ve cuántos hermanos en la iglesia lo roban el uno al otro? No le pagan, son tramposos. Le dice, tranquilo hermano, que yo le hago el favor, y no se lo hacen. ¿Eso es tener paz en el corazón? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que cuidarnos de lo que prometemos, porque si la paz de Dios está en nuestros corazones, nosotros no tenemos por qué prometer cosas y no cumplirlas. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. El primer fruto, ¿cierto? El primer fruto de la justificación se llama la paz. El primer fruto de la justificación es la paz, mis hermanos. Salmo 37, versículo 1 al versículo número 10. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen ¿qué? Iniquidad. A veces nosotros nos impacientamos, pero ¿por qué Dios no tal cosa? Mira ese tipo tan malo. Mires, tranquilo, no se preocupe. Versículo 2, todos, iglesia, ¿qué dice? Versículo 3. ¿Y te apacentarás de qué? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de qué? De tu corazón. Versículo 5. 6. 7. 8.
ellos heredarán ¿qué? Versículo 10. Vemos en los dos primeros versículos dos actitudes negativas. Dos actitudes negativas que no deben de estar en el corazón de un corazón lleno de paz de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, no te impacientes. No te impacientes, iglesia. No puedes impacientarte por lo que está pasando en el mundo. No te impacientes por lo que hagan o dejen de hacer. Porque cuando tú te impacientas, la paz de Dios no está en el corazón de esa persona. 2, ni tengas que envidia, hermano. Por eso dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen ¿qué? Iniquidad. Usted no ha oído cristianos y dice: oiga, pero ¿por qué hay por qué hay esos impíos, ese que es borracho, esos narcotraficantes tienen harta plata, tienen de todo? ¿Eso se llama qué? Envidia. Envidia. Ese mal trabajador, ese que no mire cómo le va, ¿eso se llama qué? Envidia. Dice: no te impacientes, dice el Señor, ni tengas ¿qué? Envidia. Son dos cosas negativas que no deben de existir en el corazón de ¿qué? De un hijo de Dios. No pueden existir en el corazón de un hijo de Dios. Porque no hay paz sin ¿qué? Sin Jesucristo, mis hermanos. Dice, primer secreto, versículo 3. Muy bien. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás ¿qué? De la verdad, dice el Señor. En el versículo número 3, el primer secreto que debe tener un corazón lleno de paz es confiar en Dios. Es aferrarse, ¿cierto?, de lo que Dios te ha dado, sin importar, sin interesar lo que el mundo y lo que te quieran ofrecer de la parte externa o de la parte interna que el mundo te está ofreciendo. Tú no te puedes impacientar. Dice: confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Eso se llama ¿qué? Agarrarse fuerte de Dios. Cuando usted se agarra fuerte de Dios, no interesa que su ser querido llegue más tarde. No se preocupa si le hace mala cara. Cuando estás y cuando estoy aferrado a Dios, no interesa lo que pase en el mundo exterior, sino sencillamente dedicarnos a orar, predicar y alabar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el mayor propósito y el reto de un corazón lleno de ¿qué? De paz. Dios nos advierte que usted y yo no podemos estar preocupados ni estar mirando a los malvados del mundo. ¿Qué hay en el corazón de todos los del mundo? ¿Qué hay en el corazón de una persona sin Cristo? Ojo, ¿qué hay? Maldad, hermanos. Todos los que están separados de Dios, nada pueden hacer. Porque todos nacimos en pecado y por eso todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Cuando estén en casita. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, iglesia? Confiar en Dios y Él hará. Si usted y yo confiamos en Dios, Él hace. Juan 14:1, ¿qué nos enseña, hermanos? ¿Qué dice? No se asuste, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor.
Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis que en Dios, y creed que también que en mí, dice el Señor. Un corazón asustado, un corazón turbado, no tiene la paz de Jesucristo. Creamos en Dios y creamos en lo que dice su palabra, y verá que obtendremos victoria grande sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a, cuando tenemos, dice el Señor, tendréis paz, confiar y hay victoria? Cuando tú y yo tenemos la paz de Jesucristo y confiamos en Él, tenemos victoria en nuestra vida. Amén. Por eso dice: no se turben, no se asusten, amados hermanos, dice el Señor. ¿Cierto? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es lo primero que se asusta en el ser humano? ¿Qué es lo que primero se asusta? El corazón, hermano. Porque el corazón, ¿qué? Hay muchos cristianos que están llenos de temores. Y van a una iglesia, van a otra, escuchan a un predicador, escuchan a otro, escuchan a otro. Y no pasa que nada en sus vidas. Porque la confianza está puesta es en qué le va a decir el que predicador o el hombre que va a enseñar. Pero no está puesta ¿qué? En Dios, mis hermanos. Puesto los ojos en Jesús. Si creemos en Jesús, no tenemos por qué turbarnos. Amén, iglesia. Si creemos en Jesús, no tenemos por qué turbarnos. Dios, que tiene control sobre tu vida. ¿Sobre cuánto tiene control sobre tu vida Dios, hermanos? Sobre todo, hermano. Sobre todo, cuando tú y yo confiamos en el Señor, Dios tiene control sobre toda tu vida, mis hermanos. Gloria a ti, Señor. ¿Quieres ser feliz? Levanten los hermanos que quieren ser felices. Tengan la paz de Cristo en su corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El mundo anda buscando. El 24 muchos estaban esperando destapar ¿qué? Sí, y como no dieron, o sea que su felicidad estaba puesta en ¿qué? El regalo. Mejor, hermanos. Mejor, hermanos. Mejor. Es que esas épocas no son para que usted y yo, los niños, porque son pequeños y se acostumbró, pero si usted prepara a su hijo en la próxima Navidad le va a decir: mamá, ¿y tú por qué me das esto? Si tú me dijiste. Pero si lo dejas y lo sigues engañando, pues el niño va a crecer y va a decir a los 10 años. Hay que enseñarle al niño desde pequeño. No hay que seguirlo, no permitir que el niño siga creciendo en la mentira que usted y yo crecimos, porque usted y yo crecimos de mentira. Yo le pedí a los 10 años al niño Dios, y cuando me fui yo para Girardot a comprar los regalos, no alcanzó para mi regalo. Para todos éramos 10 hermanos, y alcanzó para todos menos para mí. Y yo estaba con mi mamá. Le dije: mamá, ¿sabe qué? Y entonces yo qué hice, me inventé un carro tanque, cogí un ripio de esos porque hacía mi mamá los tamales y lo amarré al pico de una botella de Coca-Cola y eso era un carro tanque. Y yo, porque yo era niño. A mi hermano sí le tocó una volqueta plástica, pero yo se la desbaraté porque un día cogimos una curva y yo con la botella del carro tanque y él con un carrito plástico, pues se desbarató el carro. Porque el carro tanque era más fuerte. Pero se creció con esa mentira. Y nosotros tenemos que apartar a nuestros hijos de las mentiras del diablo. Nosotros tenemos que apartar, enseñarle a nuestros hijos que eso no es propósito de Dios. Hermano, yo sé que a muchos no les gusta, hermanos. Pero el Señor, ¿por qué se quedó solo, hermanos? El Señor, ¿por qué se quedó solo? Porque al mundo no le gustaba nada de lo que Él decía y hacía. Y ustedes y yo tenemos que aprender a la luz de la palabra, porque es que la Biblia no la podemos aprender una cosa sí y otra cosa no. No, hermanitos. O es toda
Que la palabra de Dios no es para qué es lo que más me conviene y qué es lo que menos me conviene, mis hermanos. Miren lo que dice el Salmo número 112, mis hermanos. Salmo 112. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. ¿Quién es el hombre de bien? Un hombre que está lleno de la paz de Cristo en su corazón. Un hombre de bien, una mujer o un hombre de bien son todos aquellos que dicen, tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos ¿cómo? Con responsabilidad, con seriedad, con compromiso y con juicio. Un hombre de Dios, un hombre que tiene la paz de Dios en su corazón. Dice, por lo cual que no resbalará cuando jamás, hermano, jamás. Un hombre de Dios, una persona que tenga a Cristo en su corazón, que tenga la paz en su corazón, nunca resbalará. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los del mundo dicen, es que cristiano, mire, le ha ido mal en los negocios, vive aburrida, vive enferma, vive no sé qué, y es que cristiana? ¿Por qué? Porque no da testimonio. Exacto, no da testimonio, no tiene la paz de Jesucristo ¿qué? En su corazón. ¿Y qué más dice? Dice, es que esta florecita me tapa. En memoria eterna será el justo. ¿Qué dice el versículo 7, iglesia? Todos, ¿qué dice? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con un corazón lleno de paz de Jesucristo, hermanos? Claro. Usted no tiene por qué asustarse, dice, no tendrá temor de malas ¿qué? Noticias. ¿Su corazón dónde está? ¿Cómo está? Firme. ¿Qué más? Confiado en Jehová. Hermano, esa es la paz de Dios. La paz de Dios es esa, hermano. No tendrá temor de qué? De malas noticias. Su corazón está ¿cómo? Firme. ¿Y qué es firme, hermanos? Firme, seguro, tranquilo, sin angustia, sin desesperación, ¿cierto? Y dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado ¿qué? En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 8. ¿Qué es lo que primero asegura el Señor cuando tenemos paz en nuestro corazón? ¿Asegura qué? Está que su corazón, dice, asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos ¿qué? Su deseo. Estamos en el primer secreto. Cuando usted confía en Dios, cuando usted tiene la paz de Cristo, hermano, usted no le resbalan las malas noticias. Se murió un ser querido, sí, claro, le dolió. Sí, se quebrantó, lloramos, pero después de ver qué debe venir. Paz. ¿Cierto? Gracias, Señor, porque si tú lo dispusiste de esa manera, Señor, eres tú el dueño de la vida. Hermanos, tenemos que aprender, ¿sí? Cuando tú confías, dice, por eso dice en el Salmo 37:3, confía en Jehová y haz ¿qué? El bien. El que confía en Dios siempre hace ¿qué? El bien. Tiene misericordia. ¿Qué más dice? Gobierna sus asuntos con responsabilidad, con juicio. ¿Qué más dice? Dice, por lo cual no resbalará. Nunca se asusta si se resbaló, hermano, por una cáscara. Hay gente, hermano, que le echa la culpa es que a Satanás porque por descuidado iba mirando la buceta y Satanás se le puso esa cáscara. El Satanás parece que estuviera en todas partes. Tengan cuidado, hermanos. Miren lo que dice el versículo, dice, no tendrá temor de malas noticias. El que confía en Dios no tiene temor de malas noticias. Levanten la mano los que estamos aprendiendo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Y el versículo 8 dice, asegurado está su corazón. Sí, de pronto a mí me pasó comprando pólizas de seguros. Pero mire, dice el Señor,
El corazón de nosotros, hay unos que dicen, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, ¿qué aseguró? Las piernas, imagínense eso. Tiene aseguradas las piernas. ¿Cuánto le costó ese seguro en el versículo 8? ¿Cuánto te costó, hermano, ese seguro? Gratis. Gratis, hermano. Asegurado está nuestro corazón, iglesia. ¿Qué más regalo de parte de Dios? ¿Qué seguro tan grande? Ese sí es más fijo que cualquiera. Porque la empresa donde se aseguró Cristiano Ronaldo puede quebrar, hermano. ¿Y qué pasó con las piernas? Nada. En cambio, el Señor nunca. Asegurado está tu corazón. El Señor, ¿por qué no aseguró los ojos? ¿Por qué no aseguró las piernas? ¿Por qué no nos aseguró las piernas ni los ojos? Porque es pasajero, todo esto es pasajero, hermanos. Esto es temporal, mis hermanos preciosos. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Mira lo que dice Primera de Crónicas 5:20. ¿Cómo haces tú para alcanzar cuando confías en Dios? ¿Qué dice Primera de Crónicas 5:20, iglesia? Todos. Agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron, ¿qué? En sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. ¿Por qué? ¿Qué? ¿En quién? En Él, hermano. Cuando tú y yo esperamos en Dios, la victoria la tenemos en nuestras manos y el enemigo o los enemigos, el Señor, ¿qué? Los vence. La palabra de Dios dice que Él pelea la buena batalla. ¿Por quién? Por nosotros, mis hermanos. Por eso dice aquí en el versículo, dice, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban, ¿qué pasó? Se rindieron en sus, ¿qué? Sus manos. Porque clamaron ¿a quién? A Dios. ¿En dónde? En la guerra. En la angustia, ¿a quién tienes que clamar? En el dolor, ¿a quién tienes que clamar? En la escasez, en el conflicto con su esposa o su esposa, a Dios. En la enfermedad, a Dios. En las malas noticias, a Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Sabe? Es en el tiempo de Dios y a la hora de Dios. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué se turba el corazón de una persona? Por su incredulidad. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios, nuestro corazón nunca se turba, sino es a causa de la incredulidad que tienen muchos, y por eso viven asustados, turbados, llenos de nervios, ¿cierto? Viven como el cóndor de Colombia. ¿Usted sabe cómo vive el cóndor de Colombia? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor acá. Miren, con dolor parecen el cóndor. Porque anda su corazón, ¿qué? Turbado. Porque no confía en ¿quién? En Dios. Y entonces cuando ese corazón está turbado, el diablo ¿qué te va a decir? Coja por aquí. Y va a decir, ay, sí, esa es la voz de Dios. Coja por allí. Y coja por allí. Pégale su malazo. No le hago. Hágale mala cara. Sí, sí. Ese es el diablo que le dice, coja por aquí. Cuando un corazón está angustiado y turbado, viene el dardo del enemigo. ¿Qué dice Isaías 30:15? Mira lo que dice Isaías 30:15, hermanos y hermanos. Todo, porque así dijo Jehová: el descanso y el reposo seréis salvos. ¿Qué característica debe tener un hombre o una mujer llena de paz? Debe estar ¿cómo? El descanso y el reposo, hermanos. Dice, y en confianza, dice, en quietud, en confianza, será que vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Te das cuenta?
¿Cómo necesitamos? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo Israel. Número uno, debemos de estar ¿qué? En descanso. Y dice el Señor, y reposó, dice el Señor. Por eso es que cuando los adventistas del séptimo día dicen, ay, es que nosotros guardamos el día de reposo. Y entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo cuando ellos le vinieron con ese cuento? ¿El día de reposo se hizo por causa del hombre o el hombre por causa del día de reposo? ¡Pum! Los cayó. O sea, ¿qué quiere decir? ¿El día de reposo de la iglesia cuándo es? Todos los días. Muy bien, todos los días, mis hermanos. El día de reposo de la iglesia es todos los días, hermanos. Por eso dice, número uno, debemos de estar ¿qué? En descanso. Número dos, reposados, relajados. Número tres, ¿qué dice? En quietud. Número 4, y en confianza para hacer ¿qué? Salvos, dice la Biblia, será vuestra ¿qué? Fortaleza. ¿Qué nos hace fuertes a nosotros? Miren todos los ingredientes con que usted y yo debemos recibir el escudriñar, estudiar, orar y venir a la iglesia. El descanso, el reposo.